Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de este especial de campeones. Hoy vamos a estar hablando de un equipo tan recordado y súper querido como fue Banfield, sí, el de la Apertura 2009-2010, aquel equipo que tenía al Tanque Silva, James Rodríguez, entre otros, también que tenía a Falcioni como entrenador. Y estaremos hablando de todo lo que ha pasado en ese año espectacular y tan particular para esta institución. Así que esta es la propuesta del día de hoy. Esperemos que nos acompañen a ver ese campeonato conseguido por el Taladro. Así que de esta manera arrancamos con Banfield campeón en el 2009. Y ya nos vamos a meter de lleno con lo que fue ese año para Banfield, empezando por lo que fue el plantel, aquellas figuras que tenía este equipo tan particular y también los que tal vez no se destacaron tanto, pero que por supuesto aportaron su granito de arena. Para eso está Juan Pablo y rápidamente pregunto, ¿cómo está Juanpi? Contanos por favor, recordanos quién estaban en ese plantel. Así es, Ariel, muchas gracias. Y sí, vamos a hablar de los jugadores que fueron parte de este campeonato tan recordado por los hinchas de Banfield. Arrancamos por Cristian Luchetti, una de las piezas clave de este equipo dirigido por Julio César Falcioni. Debutó en el 96 con el Taladro hasta el 2003, jugó, luego volvió en el 2005 hasta el 2010 y en 2011 también retornó a la entidad del sur y hasta el 2012, cuando Banfield terminó descendiendo a la primera B nacional. Luego pasaría a Atlético Tucumán, donde actualmente está jugando, ya lleva 8 años. En esa apertura, Cristian Luchetti jugó todos los partidos y en algunos de ellos llevó la cinta de capitán. Pasamos a los defensores y vamos a hablar de Víctor López, jugador que vino de la Real Sociedad de España en 2008. Otra de las piezas clave de este equipo recordado, como decíamos, por los hinchas de Banfield. Jugó todos los partidos, solamente anotó ante Tigres en la anteúltima fecha. Se terminó retirando en el 2019 vistiendo la camiseta de Instituto de Córdoba. Marcelo Bustamante, otro jugador lateral que jugó en Banfield, surgió en Vélez en realidad. En el 2000 debutó frente a Huracán en un 2-1 que ganó el equipo de Liniers. Con Vélez ganó el campeonato del 2005 y antes de llegar a Banfield tuvo pasos por Olimpo y por Arsenal hasta que en el 2008 llegó al Taladro. Jugó todos los partidos de la apertura, no convirtió goles y tampoco dio asistencias. Y luego se retiró en el 2015 vistiendo la camiseta de Sarmiento de Junín. El gallego Méndez, un jugador, el gallego más conocido, Sebastián Méndez, un jugador que llegó a Banfield en mitad de año del 2009, proveniente de San Lorenzo, un jugador que solamente por Europa tuvo un paso por el Celta de Vigo entre 2002 y 2006. En Banfield jugó, en la apertura mejor dicho, jugó todos los partidos y dio una asistencia, mejor dicho, frente a River en la primera fecha. Se retiró luego de ganar el campeonato en la apertura 2009 y pasó a ser entrenador de San Lorenzo. Actualmente hoy está dirigiendo a Godoy Cruz, el club donde ya pasó en 2016 por el banco de suplentes. Y en 2019, como dato curioso, fue parte del staff técnico de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata. Hablamos de Julio Barraza, un jugador que surgió, lateral que surgió de las inferiores de Banfield. Estuvo 10 años en el Taladro. En la apertura jugó todos los partidos, luego de haber alternado titularidad con suplencias y con ausencias en el clausura del mismo año. No convirtió goles, sí dio a 2 asistencias en ambos partidos donde asistió Barraza. Banfield empató. Y luego se iría a Colón, club del cual es hincha, para jugar 12 partidos. Allí desembarcaría en Guaraní Antonio Franco, donde se retiró en 2017. Pasamos ahora a los mediocampistas de Banfield, de este equipo con mucho talento, los mediocampos, los volantes del Taladro. Walter Erviti, conocido también en el fútbol argentino, debutó en el 99 en San Lorenzo, en la Copa Mercosur frente a Boca. Llegó a Banfield en el 2008 luego de su paso por Monterrey de México. En la apertura disputó todos los partidos, fue una pieza fundamental del Taladro. Anotó un gol ante Estudiantes de La Plata y repartió 4 asistencias. Fue vendido a Boca en el 2011 y se retiró en 2018 con la camiseta de Alvarado de Mar del Plata. Actualmente Walter Erviti junto con el Tano Gracián dirigen técnicamente a Atlanta. Maxi Bustos, jugador que surgió en Vélez, también llegó al sur de Buenos Aires en 2008. Disputó todos los partidos hasta la fecha 14, donde sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Se perdió lo que restaba del torneo.
En 2011 pasó a San Martín de San Juan y luego desembarcó en 2017 a Estudiantes de San Luis, donde se retiró en el año 2019. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores más importantes también y de más renombre internacional. James Rodríguez, jugador que surgió de Envigado, llegó a Banfield en 2008. En la apertura jugó todos los partidos y marcó 3 goles y 3 asistencias, brindó en ese mismo torneo. El título de 2009, como sabemos, le abrió las puertas para jugar a Europa, donde pasó por Porto, por el Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y actualmente juega en el Everton de Inglaterra. Pasamos a Marcelo Quinteros, jugador que nació futbolísticamente en Rosario Central, llegó a Banfield desde San Martín de Tucumán, luego del descenso del Santo Tucumano en 2009. Allí en la apertura de ese año disputó todos los partidos, no anotó goles y tampoco asistió al gol. Luego de su paso por el taladro, arribó a Boca Unidos, donde se retiró en 2013 profesionalmente del fútbol, porque actualmente juega en la Liga Canadiense de Fútbol, el Sport Club de Armstrong. Roberto Batión surgió de las inferiores de Unión de Santa Fe, desembarcó al sur en mitad de 2009, proveniente del Aris Salónica de Grecia. En la apertura que consagró el equipo, Batión disputó casi todos los partidos, sin poder gritar goles, y solamente dijo ausente versus River en la primera fecha y contra Atlético Tucumán. Luego partió nuevamente al Aris Salónica de Grecia y se retirará en el PAES Beria de Grecia. Actualmente, como dijimos, se encuentra retirado. Delanteros: Santiago Silva, otra de las grandes piezas que tuvo este equipo. Antes de llegar a Argentina ya tuvo pasos por el exterior, en Europa, Alemania y Portugal, y en Brasil jugó en Corinthians. Con la camiseta de Newell's, que fue el primer equipo en vestir la camiseta en Argentina, en 2005 llegó a Banfield en enero de 2009 a préstamo desde Vélez. En la apertura anotó 14 goles, lo que lo transformó en el goleador de ese campeonato. Actualmente está suspendido por una polémica decisión de AFA por un doping positivo que le dio al Tanque Silva mientras estaba vistiendo la camiseta de Argentino Junior. Sebastián Papelito Fernández, otro jugador importante con mucho talento, debutó en Miramar Misiones de Uruguay, llegó en 2008 a Banfield, proveniente de Defensor Sporting. Durante el 2009, en la apertura, disputó todas las jornadas salvo frente a Chacarita, Vélez y Atlético Tucumán. Convirtió 3 goles y dio 5 asistencias en todo el campeonato. Jugó en Málaga, en Europa, y luego llegó al Rayo Vallecano. Bien, ellos han sido los jugadores que le dieron una alegría bastante importante a la gente de Banfield. Pero para poder comprender esto es necesario hacer un repaso histórico del club. Para ello, Santiago Vaz nos va a estar poniendo un poquito en contexto para poder entender la importancia de este título. ¿No es así, Santi? ¿Cómo estás? Hola querido Ariel, ¿cómo andás? Para entender la importancia del torneo ganado por Banfield en el año 2009, de la mano de Julio César Falcioni, no podemos evitar hacer un repaso histórico desde sus inicios, a finales del siglo XIX, hasta la obtención de su primer título profesional en la primera división argentina. Y digo profesional porque en el año 1920 salió campeón de la Copa Honor Municipalidad de Buenos Aires, pero bajo el marco del amateurismo. 113 años y 6 dolorosos descensos fueron los que tuvo que esperar y sufrir el taladro para poder levantar su primer título luego de decenas y decenas de torneos sin poder concretar el campeonato. Todo comenzó en el año 2001 cuando Banfield regresó a la primera división de la mano de uno de sus máximos ídolos, el Rafa Sánchez, que fue protagonista en las finales por el ascenso frente a Quilmes y siguió en el club hasta el año 2005. Años en los que Banfield jugó sus primeras copas internacionales de su historia. 2 años antes de la salida de Rafa Sánchez del club, había llegado quien es el otro máximo ídolo del club, el recién nombrado Julio César Falcioni, director técnico que llevó a los cuartos de final de la Libertadores 2005 y protagonizó el comienzo de la mejor época de la historia del club, época que desemboca y explica el título obtenido en el año 2009 con los históricos jugadores como el goleador Santiago Silva, la promesa de ese momento que era James Rodríguez y el mentor Walter Erviti, entre otros nombres, logrando 73 puntos en la temporada anual, sumando la Apertura 2009 y el Clausura 2010.
Bueno, señores, es momento de hacer una pausa. Vamos a estar regresando en breves con más de este Banfield campeón. Así que no se muevan porque enseguida regresamos. Grandeza no es un gol, no es un título, no es algo del destino. Grandeza es esa sed que ni la gloria puede saciar, potenciada por una confianza que viene de adentro. Es creer que no importa lo grande que seas hoy, puede ser aún más grande mañana. No te detengas en tu camino a la grandeza. Estamos de regreso en este programa especial de campeones, hoy recordando al Banfield del 2009, y para eso vamos a estar mostrándoles una entrevista que le podemos realizar a José de Vaca, uno de los hombres que salió campeón con el Taladro. A continuación, la entrevista con este jugador campeón del 2009. Todo el semestre fue muy bueno. A medida que iba avanzando el campeonato, a medida que se iban sumando puntos, la verdad la gente demostraba, se notaba el entusiasmo por el equipo y la confianza que había en el plantel y de toda la gente. Se había armado un gran grupo y bueno, creo que eso también ayudó para que el resultado sea el campeonato que tanto necesitaba la gente de Banfield. Con el correr de las fechas se venían dando las victorias, íbamos sumando. También íbamos viendo de reojo, obviamente, a los otros posibles candidatos como Newell's. Íbamos siguiendo cada paso y bueno, obviamente con cada partido uno se iba sintiendo más confianza y más cerca del objetivo. Después se vinieron esas dos derrotas que gracias al grupo que tenemos, gracias a la cabeza que nos dio la tranquilidad, también al apoyo de toda la gente que nos dio la tranquilidad y que podamos afrontar las últimas fechas con tranquilidad, como te digo, para poder lograr lo que se logró. Había gente con experiencia que sabía pelear esta clase de tramos de campeonato y bueno, transmitían eso al grupo para poder afrontar cada partido con más tranquilidad y lograr lo que se logró. Bueno, particularmente en Banfield había tenido un buen paso, habían clasificado a la Libertadores en el 2005, si mal no recuerdo, y le tenían bastante respeto. Siempre el objetivo de cada equipo al iniciar una temporada es campeonar, pero bueno, sabíamos la realidad de cada equipo, cada uno sabe. Y bueno, se fue armando, se fue dando victoria tras victoria y bueno, eso se fue sumando a como te digo, al grupo y que también creo que Julio estaba más maduro, tenía más experiencia y sabía cómo manejar esta clase de situaciones, lo hizo muy bien, supo manejar el grupo y pudo lograr algo histórico para el club. Uno lo veía con condiciones, aparte lo veía cómo se entrenaba, cómo se dedicaba, la dedicación que le ponía a eso, cómo él mismo se mentalizaba y se decía a él mismo, jodiendo o tal vez en realidad no decía que iba a llegar a jugar en tal club o que era como Cristiano, o quería ser como Cristiano y bueno, en eso ya se daba cuenta uno de que él podía llegar lejos. No sé si al Real Madrid en ese momento pensabas, pero sí sabía que él iba a llegar lejos. Sí, la verdad que tengo un trato muy bueno de parte de la gente de Banfield. Para mí Banfield fue un lugar muy especial donde me tocó jugar, donde pasé momentos muy buenos. Me tocó estar en momentos lindos de la historia de Banfield, aquel 5-0 a Lanús, en cancha de Lanús. Bueno, obviamente el campeonato 2009. Me tratan muy bien y bueno, obviamente que para mí Banfield está en un lugar muy especial del corazón. Y es mi segunda casa, de verdad que es mi segunda casa.
Eso. Excelente el testimonio de José de Vaca, pero ahora sí, basta de datos, basta de historia, nos vamos a meter de lleno con lo que fueron los goles, con lo que fue la temporada de este Banfield y nos va a estar acompañando Miqueas en este recorrido por cada una de las fechas disputadas por el taladro. ¿No es así, Miqueas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por la presentación. Un saludo enorme para vos y para todo el equipo. Bueno, vamos a recordar un poco de lo que fue la temporada de Banfield en este torneo Apertura del 2009, que fue histórico para el taladro, para el club de Zona Sur, puesto que fue el primero y el único hasta la fecha ese hermoso equipo dirigido por Julio César Falcioni. Vamos a repasar los partidos que tuvo que atravesar para poder llegar a la gloria máxima del fútbol argentino. En la primera fecha del torneo Apertura, Banfield le ganaría 2-0 a River. En el minuto 1, Santiago Silva metería un bombazo desde fuera del área y a los 32 minutos del primer tiempo, Sebastián Fernández aprovecharía un bochazo de Méndez para darle la victoria a Banfield. Luego de empatar en la fecha 2 1-1 frente a Argentinos Juniors, en la tercera fecha se enfrentaba a Chacarita y Santiago Silva metía este bombazo para ganar 1-0 como local. En la fecha 4 sería victoria 2-1 frente a Lanús, el famoso clásico de Zona Sur, y pasaba esto. Enfrente Caranta, 20 casi 21, penal para Banfield, el clásico 1-1, Silva, Santiago Silva de penal. Señoras, señores. Están los festejos enormes del banco y Julio Falcioni. Julito y la gente de Banfield, realmente notable. Impresionante. Impresionante, muy bueno el gesto de... En la fecha 5 sería empate 0-0 contra Rosario Central y en la sexta fecha se enfrentaba a Newell's. El tanque Silva empataba el partido de penal y James Rodríguez a los 27 del segundo tiempo metía este bombazo desde fuera del área. En la fecha 7 sería 0-0 frente a Colón y en la fecha 8 1-1 frente a Atlético de Tucumán, nuevamente el tanque Silva de penal. En la fecha 9 otro empate más, el tercero consecutivo, esta vez el héroe fue Sebastián Fernández, casi finalizando el partido empataba y sería 1-1 como visitante. Bueno, en esta primera mitad con muchos resultados positivos, victorias y empates para Banfield, terminó en la octava posición, por debajo de San Lorenzo, que era el puntero. En segundo lugar se encontraba Colón. El tercer lugar lo compartían Vélez y Argentinos Juniors. Y después lo seguían Estudiantes de La Plata, Independiente y Newell's. Banfield, aún así, estaba a tan solo 2 puntos de San Lorenzo, que tenía 19 puntos. Banfield tenía 17. La tabla era muy ajustada y por eso ahora vamos a ver la segunda mitad de lo que fue este campeonato y cómo llegó al primer puesto para ser el campeón. En la 10ª fecha del campeonato sería victoria 3-0 frente a Godoy Cruz como local. Sería doblete del tanque Silva, el primero un bombazo desde fuera del área a los 14 minutos del primer tiempo, el segundo a los 32 minutos del primer tiempo, nuevamente el tanque Silva. Y a los 44 minutos del primer tiempo aparecería James Rodríguez con un zurdazo. En la fecha 11 sería ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, una victoria de visitante por 1-0 a los 21 minutos del primer tiempo. Santiago Silva, el goleador uruguayo de cabeza, le daría la victoria al taladro. En la fecha 12 frente a Estudiantes de La Plata como local, sería nuevamente el héroe Santiago Silva a los 10 minutos del primer tiempo. Empezaría ganando el taladro con una gran gambeta del uruguayo. Y a los 68 minutos Walter Ermiti le daba la victoria definitiva al equipo de Zona Sur para que acumule su tercer victoria al hilo. En la fecha 13
como visitante frente a San Lorenzo de Almagro. Ganaría 1-0 con un gol de Sebastián Fernández a los 26 minutos del primer tiempo. Un bombazo, travesaño, piso y gol. En la fecha 14 como local 3-0 frente a Vélez. A los 46 minutos de partido, Rodríguez un bombazo desde afuera de James del colombiano. Luego Cristian García metería un doblete a los 3 minutos del segundo tiempo. Y a los 58 minutos de partido para finalmente golear 3-0 a Vélez Sarsfield. En la fecha 15 sería victoria nuevamente como visitante 2-1 frente a Independiente. El primero sería gol en contra del defensor Mareque a los 7 minutos del segundo tiempo. Y Santiago Silva a los 32 minutos del segundo tiempo le daría la victoria al Taladro. Ya finalizando el campeonato, Banfield era el favorito a ganar el torneo Apertura de la edición 2009. Una gran seguidilla de victorias lo llevaría al Taladro al primer puesto. Sin embargo, Newell's Old Boys lo seguiría escoltando y se encontraba en el segundo lugar con 33 puntos, a tan solamente 2 unidades de Banfield. No obstante, en la vida no todo es color de rosa, y llegaría la primera derrota del conjunto de Julio César Falcioni. Sería como local ante Racing por 2-1. La academia se adelantaría en el resultado con un gol de Matías Martínez a los 8 minutos del primer tiempo. El Tanque Silva, el goleador del campeonato, el flamante delantero uruguayo que tenía Banfield, empataría el partido a los 16 minutos, pero la ilusión se terminaba derrumbando a los 63 minutos, cuando Gabriel Mercado le daba la victoria a Racing Club. Señoras y señores, el cabezazo salvador. Allí esperaba López arriba. ¡Ah! Llegará el gol. ¡Gol! Otra vez el Yoruba. ¡Gol! Banfield. Allí viene el centro. López que venía. Finalmente todo se decidía en la última fecha del torneo Apertura. Un 13 de diciembre a las 5 de la tarde se disputaban 2 partidos en simultáneo. Banfield, que está primero con 41 puntos, jugaba contra Boca Juniors. Y Newell's, que se encontraba en segundo lugar con 39 puntos a solamente 2 de Banfield, disputaba su partido contra San Lorenzo de Almagro. El estadio de Banfield con todos los hinchas que también están soñando y que no pudieron venir a la cancha de Boca. Presiona Boca. Allí viene el centro. Martín no puede, el despeje había sido de López. ¡Hay gol de San Lorenzo! Martín se hizo dueño de la pelota. Hay penal para Boca. El encargado es Martín Palermo. Martín. ¡Gol de Boca! A los 7 minutos y medio lo hizo el loco Martín. El centro de Morel. Gol de Palermo. A los 14 minutos, Martín Palermo. Pensar en jugar por la izquierda, ¿no? Hay gol de San Lorenzo. Otra vez Bordagaray. Allí Luchetti brindando con sus hinchas. Silva, que no lo puede creer. Señoras y señores, Banfield es el nuevo campeón del fútbol argentino. Ha ganado
mejor equipo del torneo Apertura. Fue una campaña muy exitosa para el Banfield de Julio César Falcioni. Mantuvo una racha de 15 partidos invicto. Sin embargo, se complicó en las últimas 4 fechas con una derrota ante Racing que lo quitó de la primera posición, ya que Newell's le seguía los pasos. Sin embargo, frente a Huracán y ante Tigre se pudo recuperar, y en la última fecha, pese a la derrota, el equipo de Zona Sur pudo consagrarse por primera vez como campeón de un título argentino. Cabe destacar que Santiago Silva, el delantero uruguayo, terminó siendo el goleador de aquel campeonato con 14 goles. De esta manera, Julio César Falcioni le dio la alegría a miles de hinchas del Taladro. Fantástico el recorrido realizado por Miqueas en este camino al título por Banfield, pero ahora vamos a estar cerrando con Iván, que tiene algo para contarnos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Ari, por el pase. Y bueno, ahora vamos a hablar del post-Apertura 2009. Gracias a ese campeonato, el Taladro pudo obtener un boleto a la Copa Libertadores 2010. Copa en la cual compartió grupo con Nacional de Uruguay, Deportivo Cuenca y Morelia de México. El Taladro iba a clasificar segundo con 11 puntos y se vería las caras en octavos de final con Internacional de Porto Alegre, campeón de ese certamen. El Taladro iba a ganar por 3-1 de local en el sur, pero en Porto Alegre perdió por 2-0 y quedó eliminado por el bendito gol de visitante. Luego, en el Apertura 2010, terminó quinto y no pudo defender su título obtenido en el 2009. Pero no todas fueron buenas para el Taladro. En el transcurso del año, los pilares más importantes del plantel empezaron a marcharse a otros clubes y el equipo empezó a desarmarse. James Rodríguez, Santiago Silva, Papelito Fernández, Cristian Luchetti, Walter Alberti, entre otros, y la cabeza de grupo, Julio César Falcioni, que se marcharía a Boca Juniors. Y de a poco el equipo del sur se iba desarmando. Luego de malas campañas, descendería en el 2012 a la B Nacional. 2 años duraría la travesía del Taladro por la primera B Nacional. Matías Almeida agarraría la batuta del equipo y lograría el tan ansiado ascenso del 2014. Desde allí hasta el momento es que se mantiene en primera división. Luego de campañas regulares, en el año 2020-21 llegó a la final de la Copa de la Liga, pero la perdió a manos de Boca Juniors por penales. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, hasta acá el gran trabajo para recordar a otro campeón. Hoy fue el caso de Banfield, ya veremos cuál será el próximo campeón a recordar. Por hoy habrá que despedirse. Un placer de que nos hayan acompañado y nos estaremos encontrando pronto nuevamente. Chao, hasta la próxima.